¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional. Soy Augusto Grilly Fox y junto a mi compañera Luz Faur, durante esta hora vamos a estar analizando todos los temas coyunturales en política internacional. Buen día, Luz. Buen día, Augusto. Buen día a todos nuestros televidentes. Es un placer reencontrarnos nuevamente para analizar juntos todo lo que se nos ha dejado el mundo en materia de noticias. Tenemos un programa muy completo. Vamos a estar hablando de la situación actual de Bolivia en el marco de una semana más, de una semana que estuvo paralizada producto de unas protestas en contra de la denominada Ley Madre. Vamos a tratar de analizar un poco en qué consistía esta ley y por qué generó tanto repudio que terminó siendo abrogada o derogada. Además, también se ha dado un encuentro que ha sido bastante esperado, que es el diálogo entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el de la República Popular de China, Xi Jinping, en el cual ha dejado bastante tela por cortar. Exactamente, muchos puntos para analizar, vamos a estar tratándolo, por supuesto, y también vamos a estar analizando nuevamente la situación de Nicaragua, cómo ha avanzado este país en el marco de los derechos humanos, los presos políticos de Daniel Ortega desde que volvió a asumir un cuarto mandato consecutivo en la presidencia. Tal cual, también vamos a abordar la situación en relación a las protestas que se van a generar en Cuba, vamos a analizar qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la perspectiva del gobierno cubano y qué es lo que dicen Estados Unidos y otros actores. Exactamente, y por supuesto tenemos la propuesta en medio ambiente y en cultura, así que no te lo pierdas. Pero antes veamos el siguiente video que adelanta los temas. Y ahora nos vamos a Bolivia para tratar de analizar la situación actual en el marco un poco para entender las protestas que paralizaron el país por más de una semana, justamente en manifestación en contra de una ley, la denominada Ley Madre, la 1386. Pero no lo vamos a analizar nosotros solos, sino que ya tenemos en contacto vía Zoom al periodista Juan Carlos Arana, periodista, presentador de televisión desde Bolivia. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenos días, un verdadero placer estar con ustedes, un placer y a sus órdenes en lo que mando. Igualmente. Bueno, Juan Carlos, si le parece, ayúdenos a entender un poco en qué consistieron estas protestas, principalmente por ahí de sectores gremialistas o de transportistas en contra de la ley 1386. ¿Qué planteaba esta ley que generó tanto rechazo y terminó derivando en la derogación? Hay una diferencia de fondo y de forma. Creo que la fundamental irritación que ha tenido la gente ha tenido que ver con que la gente primero no conoció la ley en su profundidad. Segundo, si uno dice, ¿estás de acuerdo con que se haga una ley para frenar el terrorismo o el lavado de dinero? Uno diría, pues, de lógica, sí, lógico, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Conceptualmente uno diría, me parece lo más adecuado para cualquier país, además forma parte de convenios internacionales. Sin embargo, el espíritu de la ley iba bastante más allá, y el espíritu de la ley lo que complicaba era definitivamente la libertad del ciudadano, la secretividad en las cuentas bancarias, la posibilidad de que te puedan pinchar el teléfono, la posibilidad de que te congelen tus bienes ante sola denuncia. Eran algunos factores que hicieron generar las alarmas de alerta en las personas. Dijeron, ¿y dónde queda nuestra libertad ciudadana y nuestro derecho consagrado en la Constitución a tener propiedad, a que el Estado, la Procuraduría en este caso, no pueda tener una libertad irrestricta sobre los bienes, posesiones y derechos de los ciudadanos? Entonces ahí es donde se produce la discrepancia con el gobierno, y hay muchos sectores, no solo gremialistas y transportistas, aclaro, se movilizan 4 regiones contra esta medida hasta conseguir la derogación, que ya se ha conseguido. Bien, Juan Carlos, buen día. En relación al impacto político que ha tenido la decisión de Luis Arce de dar marcha atrás con esta medida,
¿A qué se debió? ¿A una presión concreta o a la capacidad de diálogo para poder generar otras instancias? No, mira, lo primero que se insistió o se intentó fue imponer la ley. Se la hizo entre, como se dice vulgarmente, entre gallos y medianoche, no fue socializada y se intentó utilizar la fuerza represiva en primera instancia, la policía, para tratar de desbloquear a sangre y fuego las regiones. Y también se utilizó la posibilidad de grupos de choque afines al gobierno para que puedan levantar estas medidas de presión. Ante la emergencia y la cantidad de ciudadanos movilizados en cada una de las regiones, no se pudo conseguir este objetivo, entonces se tuvo que ver el costo político por segunda vez, lo que sucedió también con la ley 218, que tenía básicamente el mismo espíritu, y se terminó retirando la ley. Bien, usted bien mencionaba la ley 218 y a lo largo de estas protestas veíamos algunos carteles que señalaban leyes malditas, pero para poder entenderlo un poco más, ¿en qué consisten estas leyes malditas? ¿Por qué son un conjunto? ¿Qué es lo que protestaban además de la derogación de la 1386 este grupo de manifestantes? Bueno, hay una ley para el manejo estadístico, hay una ley de emergencia sanitaria, pero en medio de todos estos enunciados, que uno diría, como ley me parecen bárbaras, hay un espíritu que ya se involucra con el derecho ciudadano a la secretividad. Se pueden meter en tus datos, por ejemplo, en la ley estadística, se pueden meter en tus datos y conocer absolutamente todo, que ya per se el Estado los conoce porque maneja toda la información. Pero evidentemente el secreto bancario, no se olviden que Bolivia es un país que la economía, el 86% de la economía funciona en negro, léase, funciona por comercio o por contrabando. Entonces hay sectores que no van a permitir que se les hurgue, digamos, sus finanzas, porque ellos tampoco tributan al Estado, lo que no está bien. Somos un 14% que de alguna manera sostenemos la nave del Estado, pero son reglas del juego que habrá que inventarlas y pensarlas un poco más hacia adelante. Entonces, este paquete de leyes que la gente los ha intuido como vulneradores de las libertades individuales. Bien, Juan Carlos, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que puede llegar a ser la herramienta justamente en esto que representa la salida, el principio de la salida de la pandemia, con los daños económicos que ha representado? ¿Cuál puede llegar a ser la herramienta para potenciar el diálogo y poder tener un Estado un poco más presente en materia impositiva para poder graficarlo en materia de gestión? ¿Crees que existe esa posibilidad o lo ves bastante impedido, o lo ves limitado a eso? Mira, yo creo que sí es posible. La herramienta maravillosa se llama consenso. La Asamblea tenía como un mecanismo hasta la anterior gestión el uso de los 2/3, vale decir de pesos y contrapesos dentro de la democracia, que lastimosamente se han abolido porque el partido MAS decidió hacer las cosas por simple mayoría. Y evidentemente lo que no se puede debatir en la Asamblea se lo debate en las calles, con el costo de, lastimosamente, un perjuicio muy grande. Y eso creo que el gobierno lo ha podido comprobar en 2 ocasiones con estos intentos de imponer 2 leyes de una manera abrupta. El país tiene que entrar en un orden, el país necesita urgentemente instrumentos de regulación que son importantes, pero deben ser hechos primero en el marco de la Constitución, respetando los derechos del ciudadano y explicándole al ciudadano a dónde va y de dónde se generan, por ejemplo, el pago de su hospital, de su escuela y demás, para que pueda seguir hacia adelante. Lastimosamente tenemos un lugar donde la crisis económica por efecto COVID nos ha afectado de manera muy contundente y este tipo de paros y movilizaciones nos golpean todavía mucho más duro. Pero bueno, habrá que ver que haya el deseo de gobernar y de no imponer, que creo que es una receta importante que el gobierno de Luis Arce tiene que entenderla, y por sobre todas las cosas que la gente está organizada y está en las calles, y no te estoy hablando de simplemente sectores agremiados, sino estoy hablando de ciudadanos comunes y corrientes que hace 40 años han conquistado su democracia y que no están dispuestos a perderla bajo ninguna consigna, ningún esquema de gobierno. Es cierto que Luis Arce ganó
con una amplia mayoría. Es cierto que tiene una amplia mayoría dentro de la Asamblea, pero también es cierto que el ciudadano quiere ser informado y consultado. Juan Carlos, veíamos también a Luis Arce cuando anunció que iba a abrogar esta ley, señaló que, digamos, justamente lo hacía para evitar un proceso de mayor inestabilidad política, porque se trataba de sectores de la derecha que estaban buscando esta inestabilidad política, recordando un poco a lo que se dio en 2019 en el golpe de Estado. ¿Crees que es así? ¿Se pueden comparar estas movilizaciones con las que se dieron en 2019? Mira, yo he estado reportando en la ciudad de Santa Cruz, que ha sido la más movilizada. He estado en la ciudad de La Paz, que ayer ha tenido una marcha multitudinaria justamente en contra de esta no opción de tener los 2/3 en la Asamblea. Si la derecha tuviera esa fuerza, entonces la derecha hubiera ganado, ¿no? Si queremos hablar de derecha. Este no es un país de derechas o de izquierda. Lastimosamente esto forma parte de la retórica oficial y creo que incurren una vez más en un error estratégico allí. Atribuirle esta movilización gigante, porque ha sido importante, a la derecha es como entregarle al enemigo una bolsa gigantesca de votantes y de seguidores. Esta es una movilización ciudadana, donde sectores le han dado un mensaje, creo, potente al gobierno, decir, queremos que tú nos gobiernes, pero nos gobiernes de una manera sólida. Ahora, ligar esto a un intento de golpe y desestabilización creo que es ir muy, muy lejos y hacerle un flaco homenaje a la movilización de la gente. Lo único que hace es exacerbar mucho más a la gente que está desencantada con el gobierno de Luis Arce. Recordemos que después de un año de inestabilidad, la gente quería de una vez por todas salir adelante de la crisis generada por el COVID, salir de la crisis de la inestabilidad y entrar a un gobierno democrático que gobierne para todos y todas. Pero lastimosamente se tiene la mirada colocada en la militancia propia y no en el conjunto de los ciudadanos, y creo que eso está siendo detectado por los ciudadanos de una manera muy complicada para la gente que está coyunturalmente en Palacio de Gobierno. Juan Carlos, ¿cuáles entendés que son los desafíos para el gobierno de Luis Arce en el próximo año? Creo que primero conjurar la crisis interna. Hay alas dentro del gobierno, un ala que responde a Evo Morales, un ala que responde al vicepresidente David Choquehuanca, un ala que responde al presidente, y hay un ala que son los más radicales, que quieren revancha, juicios, procesos. Hay 32 personas que están en la cárcel en este momento con detenciones preventivas. Yo no voy a dar certificados ni de buena ni de mala conducta, pero la figura de la detención preventiva es muy, muy extraña, ¿no? Es, te meto a la cárcel por si acaso. No sé si eres culpable o inocente, pero por si acaso estás en la cárcel. Lo que de verdad se me complica sobremanera como figura jurídica como tal. Yo al final no soy juez, y los jueces tendrán y la justicia tendrá que determinar quiénes son culpables y quiénes son inocentes. Pero creo que el gran desafío es comenzar a gobernar y entender que es un presidente de 11 millones de bolivianos y no de los 3,5 millones de bolivianos que votaron por él, ¿no? Creo que ahí está el principal desafío del presidente, y tratar de desligarse de estas presiones y pulsiones internas, guardando distancias y con absoluto respeto. Yo entiendo que en la Argentina pues tienen un esquema más o menos similar. Hay los cristinistas y hay un montón de gente que va girándose en función de líderes internos, y creo que la principal batalla que tiene que seguir Luis Arce es controlar las fuerzas de su partido. El MAS es el partido más grande de Bolivia, no hay ninguna duda, pero evidentemente tiene corrientes que a veces, más allá de la gestión, están pensando en la corriente gubernamental a la que ellos responden, y eso le genera un terrible daño a la gestión. Bien. Juan Carlos, ha sido un verdadero placer dialogar con vos, y seguramente te vamos a estar convocando a la brevedad para seguir analizando la situación allí de Bolivia. A las órdenes cuando ustedes quieran, y por supuesto el mensaje es siempre integrador, y el deseo de que podamos encontrar un derrotero democrático, pacífico y fundamentalmente que nos haga salir de esta aguda crisis generada por el COVID. Muchas gracias.
Gracias a usted. Hablábamos con Juan Carlos Arana, él es periodista, presentador de televisión de Bolivia, para justamente dialogar sobre el bloqueo que ha tenido Bolivia a lo largo de más de una semana en protesta contra una serie de leyes y una serie de situaciones. Ahí nos los explicaba muy bien Juan Carlos. Nos daba una perspectiva integral desde una lógica, desde su interpretación, una interpretación individual de lo que él interpreta, de lo que él entiende que ha pasado en este proceso en el hermano país de Bolivia. Así que vamos a seguir paso a paso esto y en un año que viene también con desafíos muy reales en relación a lo que es la reactivación post-COVID. Exactamente, pero bueno, nosotros ahora tenemos que cambiar de tema y nos vamos a Estados Unidos, China. ¿Por qué? ¿Por qué mencionamos estos dos países? Por la gran cumbre o la bilateral virtual entre Joe Biden y Xi Jinping, que ha tenido, digamos, justamente todos los ojos de la comunidad internacional puestos allí por la relevancia de esta bilateral, porque se da en un contexto en donde han crecido en los últimos años y en los últimos meses también con Joe Biden las tensiones entre Estados Unidos y la República Popular de China. Entonces era muy importante, esta reunión se dio el día lunes en la noche, tuvo una duración de 3 horas y cuarto y hay distintos puntos a destacar. Exactamente, y principalmente destacar lo que representó en materia de bilateralismo, esta deuda que tenía Joe Biden en relación a lo que fueran sus postulados de campaña, donde no podía terminar de hacer eje por varios motivos, por el contexto de COVID-19, por los desafíos internos que se plantearon para el presidente de los Estados Unidos, pero existía justamente esta deuda de poder sentarse con su par chino y este ha sido el comienzo. Claro, lo ideal, lo que quería Joe Biden era sentarse cara a cara, pero bueno, hay que recordar que Xi Jinping desde que está la pandemia no sale del país, producto justamente de los distintos altibajos que ha tenido el país en cuanto a la cantidad de contagios, entonces ha tenido la lógica de no salir del país Xi Jinping, pero se dio esta conversación que fue muy importante. Y señalar ciertos aspectos como por ejemplo que si bien habían temas, como bien señalabas vos, que llevaban la agenda, digamos, por ejemplo, el cambio climático, en cuanto por ejemplo el acuerdo que celebraron de la COP26, en donde ambas partes se, digamos, hicieron o celebraron un convenio para trabajar en conjunto para combatir con el cambio climático, había otros tópicos que estaban para tratarse, como por ejemplo el tema de Taiwán. Y de hecho fue el tema de Taiwán el principal, digamos, tema que se abordó en ambas partes, que es el que llevó más tiempo, según fuentes que estuvieron allí en la reunión. Hubo 2 comunicados separados, no hubo un comunicado en conjunto, también cuestión para analizar. Y en cierta forma en los comunicados vemos como que hay una suerte de coloquialmente de interpretación. Sí, como que, por ejemplo, bueno, Estados Unidos viene manteniendo esta prédica de señalar que no está de acuerdo con la violación de los derechos humanos y tampoco está de acuerdo con el avance militar por parte de China hacia Taiwán, en cuanto a que China reconoce a la isla de Taiwán como una provincia rebelde. Exactamente, una provincia propia. Y Estados Unidos ha manifestado a lo largo de estas últimas semanas que no está de acuerdo, que, digamos, en cierta forma le ha presentado una suerte de apoyo militar a Taiwán, no estaría de acuerdo, digamos, en la independencia sin reconocerlo explícitamente, porque China le ha dicho a Estados Unidos, si Estados Unidos manifiesta que está a favor de la independencia de Taiwán, se tiene que atener a las consecuencias. Es en realidad lo que interpretamos en forma inmediata, directa, es la voluntad de ambos países para sentarse. ¿Y qué los lleva a sentarse? Justamente el hecho de el que no se sienta es el que queda muy incorrecto políticamente. Los desafíos que se plantean también en relación al rol de la comunidad europea, ver quién plantea o quién posiciona una lógica que sea más amigable, sobre todo entendiendo los antecedentes inmediatos que tenemos de los roces que generó Joe Biden con Macron en Francia. Y también ver el desafío de la comunidad europea en relación a que hay un acercamiento o un diálogo entre la comunidad europea y China. Sí, exactamente, como que como que la Unión Europea ha puntualizado su enemigo en Rusia, digamos, y que Estados Unidos sigue apuntando contra China. Bueno, hay importantes, digamos, cuestiones, como decíamos, a Taiwán, y después otra cuestión que mencionaron cada uno de los mandatarios. Joe Biden apuntó a que tienen que encontrar el diálogo a fin de poder sortear cualquier tipo de competencias para evitar que se vuelva un conflicto abierto, y por el lado de Xi Jinping planteó que son 3 puntos, digamos, para las relaciones bilaterales: el respeto mutuo, la cooperación y, por otro lado, la coexistencia pacífica. Exactamente, así que lo vamos a seguir porque esto va a seguir
seguir dando herramientas y materiales para poder analizarlo, para desmenuzarlo. Pero ahora, antes de irnos a una pausa, nos queremos ir a Cuba. Exactamente, nos vamos a ir a Cuba para charlar un poco sobre lo que se dio allí en la isla. La cuestión es que el lunes estaba convocado, el 15 de noviembre estaba convocada una marcha multitudinaria, principalmente por el movimiento Archipiélago, que es una agrupación que ha nacido hace unos meses, principalmente por Junior García, quien es un dramaturgo de 39 años, que había convocado el 15 de noviembre estas protestas para pedir un cambio en el gobierno de Cuba, pedir la liberación de los presos políticos, entre otras cuestiones. La cuestión es que cuando Junior García y el movimiento Archipiélago habían pedido autorización para realizar esta protesta, el gobierno había rechazado justamente darle autorización, había declarado ilegal la movilización del 15 de noviembre y había dicho que aquellas personas que se manifestaran tenían que atenerse a las consecuencias penales. La cuestión es que las distintas protestas no se desarrollaron. Según Archipiélago y según distintas ONGs de derechos humanos, esto se debió a, el trabajo por parte del gobierno de evitar, de sitiarlos a los principales organizadores de la protesta y militarizar las calles. Hay un argumento concreto en relación a la posición que plantea el gobierno de Cuba en lo que hace a la financiación de estas ONG o de estos sectores por parte de Estados Unidos, en lo que plantea justamente un rol efectivo por parte de Estados Unidos para desestabilizar el orden interno. A esto también adhirió el presidente Vladimir Putin, en donde instó a los Estados Unidos a no generar intervenciones mediante organismos, ya sean ONG o mediante financiaciones indirectas. Exacto, desde las distintas organizaciones que convocaron a la protesta dijeron que no tenían ningún tipo de vínculo con Estados Unidos y lo hacían para conseguir cambios. La cuestión es que el gobierno de Cuba, Miguel Díaz-Canel principalmente, ha apuntado a esto y por eso es que había declarado ilegal en cuanto a la injerencia por parte de Estados Unidos. Y bien mencionabas vos cómo se involucró el gobierno de Rusia planteando y recriminándole a Estados Unidos esta necesidad de generar inestabilidad en la isla. La cuestión es que, la marcha al final no se celebró y se dio en un contexto en donde Cuba estaba volviendo a una suerte de normalidad. Volvieron las clases, la presencialidad de las clases y también se abrieron las fronteras en el marco de la llegada de turistas que, justamente Cuba ha estado muy confinada producto de la pandemia. Y es ahí donde el gobierno de Cuba se está focalizando en reactivar todo lo que es el turismo, justamente para poder mitigar los efectos económicos en contexto de pandemia, entendiendo también que Cuba tiene un bloqueo y un embargo económico desde la década del 60, que lo que lleva también en forma concreta es a entender que durante toda la pandemia no se levantaron dichos bloqueos y embargos y la situación humanitaria es bastante compleja. Sí, y en algunos casos hasta inclusive se han potenciado exactamente algunas de las sanciones económicas en contra de Cuba, justamente por, el argumento que utiliza Estados Unidos es el hecho de que no hay democracia en la isla y el pueblo estaría buscando un cambio en el sentido de que son más de 60 años con el partido justamente comunista, el partido de Fidel Castro, de Raúl Castro en el poder y no se convocan a elecciones. Ellos lo que dicen es que si se convoca a elecciones se levantarían las sanciones. Esto en la lógica que nosotros ya venimos tratando y trabajándolo de Estados Unidos interviniendo en la política interna de un país, provocando, la afectación principalmente al pueblo, que es el pueblo cubano, el que se ve afectado por más de que haya más de 60 años en donde no haya democracia. Y limitando así la autodeterminación de los pueblos, lo cual entendemos necesario y esencial, y también viendo lo que fue el rol de la OEA como organismo en este trayecto, en este paso del tiempo. Y una cuestión también importante, si bien la protesta no se dio, Archipiélago, que es el movimiento que había convocado, lo que ha llamado es que todas las noches se produzca a las 21 horas un cacerolazo en el sentido de la protesta para pedir cambios en el gobierno, principalmente la liberación de los presos políticos. Esto después del 11 de julio, cuando se desarrollaron estas manifestaciones masivas en La Habana. Son, según la ONG Cuba Libre, son más de 658 los presos políticos que continúan, justamente apresados por producto de estas movilizaciones del 11 de julio. Lo que ellos están pidiendo es que los liberen y además están pidiendo y llamando a que haya elecciones en el país. Vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo entendiendo que cuesta diferenciar por ahí el rol de algunos actores a la hora de generarse este tipo de acciones, pero en lo inmediato vamos a seguir analizándolo. Ahora no te vayas, que en el próximo bloque tenemos unas entrevistas en profundidad que son interesantísimas.
querés internet, entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. En Enlace Internacional y ahora vamos a Nicaragua porque tenemos una entrevista muy especial, ¿no, Augusto? Totalmente, de hecho estamos en contacto vía Zoom con Vilma Núñez. Ella es abogada, fue ex ministra de la Corte Suprema, actual presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una litigante con una trayectoria importantísima en materia de derecho penal y derechos humanos que nos ha dado la posibilidad de poder escuchar, de poder interpretar lo que está pasando en Nicaragua. Buen día, Vilma, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de comunicarnos, de poder transmitir a su audiencia nuestra realidad. Necesitamos que el mundo la conozca. Muchas gracias a ustedes. Bien. Vilma, si puede, cuéntenos cuál es la situación actual de Nicaragua después de esto que ha sido catalogado como una no elección en cuanto a que Daniel Ortega consiguió un cuarto mandato consecutivo en el poder. Sí, bueno, en realidad no es nada nuevo. Era ya prácticamente la historia de una muerte anunciada, parafraseando, ¿verdad?, a García Márquez. Ya sabíamos incluso los porcentajes que se iban a adjudicar, pero la situación es la siguiente. Prácticamente el pasado 7 de noviembre no hubo elecciones en Nicaragua. No nos llamemos a engaños, a buscar cómo encubrir con lenguaje que no es el apropiado para calificar exactamente lo que pasó. Aquí lo que hubo fue una farsa electoral, fue prácticamente el montaje de un proceso para simular legalidad, para tratar de enviar un mensaje de legitimidad hacia la comunidad internacional, hacia la opinión pública internacional, y precisamente para mandar también un mensaje a la población nicaragüense en general, a los que estamos dentro y a los que están afuera, de que se reafirmaba por 5 años más para continuar con la represión, porque su propósito ha sido perpetuarse en el poder. Estamos prácticamente sin haber podido realizar el sueño de poder tener como un mecanismo que nos presentara o que nos posibilitara el tránsito a empezar a cambiar esta situación y empezar a construir los cimientos para un Estado democrático. Porque nunca pensamos que las elecciones por sí mismas iban a ser la solución, pero sí era el medio como para buscar cómo empezar un camino que nos llevara a la democracia, a la transformación, a la liberación de nuestro país. Pero eso se frustró, y no se frustró accidentalmente, fue toda una estrategia planeada y planificada paso a paso, conscientemente, midiendo cada una de las consecuencias y de los efectos que los actos represivos iban a tener para no generar las condiciones necesarias que debían de darse para poder pensar que íbamos a tener la posibilidad de ejercer nuestro derecho a elegir y ser elegido. Sin embargo, pienso de que toda moneda tiene dos caras, y quizás lo que no se imaginó fue que la gente, el pueblo de Nicaragua, se manifestó en las calles. Se manifestó en las calles de manera silenciosa. Las calles estaban vacías completamente. La gente se quedó en sus casas. Y creo que esa es la muestra más evidente de cuál es el sentir y el pensar de nosotros.
Bien, Vilma, ahí quería hacer un poquito de eje teniendo en cuenta la masividad que tuvo las manifestaciones de 2018 y el grado tan bajo de participación de este supuesto proceso electoral que llegó alrededor de un 20%. Vos haces eje en que justamente ha sido la herramienta en la que el pueblo nicaragüense se ha manifestado en contra de Ortega Murillo, ¿no? Sí, es que paulatinamente, desde mucho antes, desde prácticamente desde el año 2000 para esta parte, ya Daniel venía prácticamente desmontando la institucionalidad del país, cerrando precisamente todos los espacios y cerrando la posibilidad de que existieran mecanismos de control, un sistema de pesos y contrapesos que existen en todos los países del mundo para poder que se ejerzan los derechos de manera adecuada. Llegamos al 18 de abril y de allí para acá ha sido toda una estrategia prácticamente de represión, una escalada represiva que la hemos dividido en etapas porque los métodos de represión han ido cambiando, no se han ido sustituyendo, sino que ha habido siempre como una acumulación de nuevas formas de represión. Primero una represión policial, después prácticamente el establecimiento de un estado de excepción, de hecho, con la participación prácticamente de fuerzas irregulares que actúan prácticamente con métodos paramilitares, el involucramiento negado pero real del ejército de Nicaragua, proporcionándole a estos grupos calibres, armas de grueso calibre que usaron precisamente los francotiradores en los primeros momentos para matar, disparar a matar. Porque los tiros eran certeros en lugares donde nadie podía salir vivo si una bala lo alcanzaba. Después fue una operación limpieza, destruir, por ejemplo, los tranques que la gente había armado en las calles para impedir el paso de las fuerzas que como caravanas de la muerte se movilizaban en todo el país. Fueron completamente derribados. Eso se usó precisamente para fortalecer el exterminio, pudiéramos decir, de la población, y allí hubo cantidad de gente ejecutada prácticamente extrajudicialmente. Después de eso, la gente siguió luchando, y entonces ya vinieron las prohibiciones a las marchas, se prohibieron las marchas, y después vino la represión selectiva casa por casa, hasta llegar a los extremos de los encarcelamientos masivos. Se vio obligado con una amnistía a sacar a algunos presos, los volvió a capturar, les ha imputado delitos que no han cometido para tenerlos presos, y la última arremetida que ha dado fue a partir del 2 de julio, cuando empezó a criminalizar prácticamente las aspiraciones políticas de la oposición. Y en el momento en que, de cara al fallido proceso electoral del pasado 7 de noviembre, la gente empezó a manifestar su decisión de competir en estas elecciones, empezó a cometer lo que no se ha visto, creo, en ninguna parte del mundo, que encerrara, que criminalizara y tuviera en una situación de tortura permanente, en comunicación y aislamiento, a los 7 candidatos presidenciales o posibles candidatos presidenciales que competirían en las elecciones. Tiene encarcelados prácticamente a toda la dirigencia de la oposición política organizada. Y cuando ya pensamos que ese era lo último que iba a hacer con el encarcelamiento de los dirigentes de la empresa privada, viene y 2 días antes de las elecciones, empieza de nuevo a capturar gente. En este momento, solo nosotros, que lo que nosotros hacemos es una muestra de lo que pasa en el país. Lo que nosotros contratamos es una muestra representativa, pero significativa. Logramos documentar 32 nuevas capturas de dirigentes de diferentes niveles, a nivel de todo el país, y en este momento
si algunas ya han sido puestas a la orden de los tribunales imputándole los mismos delitos que a los anteriores presos, pero algunos otros han sido mandados a sus casas con condiciones de no moverse, de no hablar, de no decir nada, pero la mayoría permanece en un limbo jurídico. Su familia no sabe de qué los van a imputar. Sabemos que están en las estaciones de policía de todo el país, pero porque les reciben la ropa, les reciben la comida y solo les dicen que están bajo investigación. Pero eso ya es desde el 6 o el 7 de noviembre a esta parte. Son prácticamente 9 días de detención ilegal y arbitraria. Entonces no da una señal de que haya alguna posibilidad de pensar, basándonos en alguna señal, que esto puede tener algún camino o alguna posibilidad de otro rumbo, de tomar otro rumbo aquí en el país, sino que prácticamente las señales son de profundización, de reafirmar su decisión de perpetuarse en el poder, tratando de hacer mantener una imagen de normalidad que proyecta en sus medios de comunicación, que tiene acaparado, haciendo celebraciones de todo tipo, concursos de belleza, pasarelas, conciertos, y en todos ellos participan como protagonistas sus propios hijos. Porque vea, aquí en Nicaragua se ha dado también una cosa inédita en materia de corrupción, un enriquecimiento ilícito de un gobierno, ya pudiéramos decir dinástico, porque lo componen Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo y sus principales personeros, a través de los cuales se ha apoderado prácticamente de toda la vida cultural y de toda la vida social, son sus hijos propios los que aparecen como las caras visibles de esas iniciativas. Yo nunca había visto en mi larga trayectoria que incluso los más connotados actores de corrupción a nivel internacional, la mafia, tengo que decirlo, haya involucrado a sus propios hijos en los actos de corrupción. Y aquí es como un feudo ha convertido a Nicaragua prácticamente además en una cárcel, porque lo último que está haciendo prácticamente es impidiendo la entrada al país, por ejemplo, del periodismo internacional. Son decenas de periodistas, de corresponsales extranjeros los que no dejó entrar a las elecciones. Pero algo más terrible, algo inédito, no sé en qué parte del mundo se ha visto eso, que no dejan salir a la gente del país, aunque no tengan ninguna relación ni ninguna incidencia en la lucha que venimos librando. Se llegan al aeropuerto y en el aeropuerto le quitan el pasaporte y le dicen: no, su pasaporte no aparece registrado, su pasaporte ya había sido anulado, vuelva mañana que vamos a revisar, y así. Y un caso dolorosísimo, la madre Josefina Gurdián, la madre de una de las presas políticas que ha sido como más torturada dentro de la cárcel, porque está en situación de completo aislamiento por más de 150 días, Ana Margarita Vigil. Ella tiene un cáncer, la mamá, y tenía que salir a un chequeo médico urgente hacia Costa Rica. No la dejaron salir en compañía de su otra hija, le quitaron el pasaporte de mañana tras mañana, de tal manera que no se hizo el tratamiento, y en este momento se encuentra grave en cuidados intensivos, tratando de hacerle en uno de los hospitales de aquí lo que no se pudo hacer fuera, y sabemos las limitaciones para tratar ese tipo de situaciones que tiene la medicina nicaragüense. Entonces, ¿quién va a ser el responsable de esa muerte? Eso estamos viviendo. Claro, muy triste el panorama que están viviendo. Nosotros hace un tiempo entrevistamos a Ana Margarita Vigil, 2 días antes de que la llevaran presa, la entrevistamos también nosotros. Pudimos dialogar con ella y nos comentó un poco la situación. La verdad que nos aflige mucho conocer esta realidad.
Sí, no, es terrible. Esta versión o esta situación, lógicamente cada quien la presenta y la narra como la siente y como la vive. Nosotros como defensores de derechos humanos que decidimos, a pesar de la destrucción, a pesar de la campaña de persecución, las amenazas, a pesar del robo de todas nuestras instalaciones y nuestros instrumentos de trabajo, decidimos quedarnos aquí en nuestro país, tratando de estar presentes donde ya no podemos estar como lo hacíamos antes, acompañando a las víctimas en el lugar donde ocurrían las violaciones. Ahora prácticamente tenemos que quedarnos en nuestras casas, y no solo porque no podamos salir, sino porque la gente tiene miedo. El miedo ha sido una de las principales armas que está usando la dictadura para buscar cómo silenciar a la oposición. Es verdaderamente a veces dramático cómo teniendo todas las evidencias, las pruebas, y poderlo decir y denunciar como la única estrategia de lucha que nos queda, quedarnos callados y solo tenerlos documentados para un futuro, para que un futuro llegue a la justicia, porque nos dicen la familia, no, por favor, no digan mi nombre, y el temor no solamente es lo que a ellos les pueda pasar, sino que los carceleros se desquitan personalmente en las víctimas, en los presos, y entonces ese doble temor prácticamente inmoviliza la denuncia pública, que ante la falta de instituciones y de funcionamiento de los recursos legales en este país, nos queda denunciar ante el mundo para que periodismo como el de ustedes o instancias internacionales de protección de derechos humanos, ya sean las no gubernamentales como los mecanismos de protección del sistema interamericano, la Comisión Interamericana, que ha jugado un rol importantísimo y determinante en la visibilización de este problema, y en la terquedad y en la resistencia que ha demostrado Daniel Ortega de acatar o de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces la situación es verdaderamente crítica. Fíjense que en un principio, por ejemplo, cuando decidimos quedarnos, porque parte de nuestros compañeros de trabajo se tuvieron que ir por miedo cuando estuvieron al CENIDE y por el riesgo que corrían, pero nosotros decidimos quedarnos, y parte del equipo también decidió quedarse, y en ese momento yo decía, no me callo, seguiré denunciando. Hoy ya no puedo decir eso, porque yo me voy a callar en el momento que Daniel Ortega quiera. En cualquier momento que se le ocurra me puede callar. Esperemos. Entonces, esa es la situación. Nicaragua es una cárcel. Vilma, se nos ha acabado el tiempo. Te agradecemos muchísimo tu testimonio, tu sinceridad intelectual a la hora de poder abordar la realidad que se está viviendo en Nicaragua, y te ponemos a disposición seguir en contacto justamente para poder profundizar, para poder actualizar esta realidad, y nuevamente te agradecemos y abrazamos a todo el pueblo nicaragüense. Sí, muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad, y sobre todo de expresarme con esta espontaneidad, con esta transmisión de una realidad que definitivamente golpea a cualquiera. Pero bueno, aquí estamos. Y aquí vamos a estar, bueno, hasta que Daniel Ortega quiera. Esta es la realidad. Muchísimas gracias, Vilma. Estábamos en contacto con Vilma Núñez. Ella es abogada, especialista en derechos humanos, penalista, ex ministra de la Corte Suprema y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Bueno, una nota en profundidad que nos manifiesta en primera persona por ahí desde una actora política
la permanencia en Nicaragua en una situación tiene un contexto difícil. Exactamente, y con el valor que tiene también la figura de Vilma Núñez, como decías bien, mencionabas, ella fue viceministra, fue vicepresidente de la Corte Suprema de justamente en proceso de después con la Revolución Sandinista. Ella, de hecho, fue presa política durante la dictadura de Tachito Somoza. Después, con justamente la Revolución Sandinista, asume la Corte Suprema y fue una de las personas que denunció también a Daniel Ortega por el caso de la violación de Zoila América, la hijastra, digamos, la hija de Rosario Murillo, una persona que, digamos, en los últimos años se ha dedicado a defender los derechos humanos y a denunciarlo ante la comunidad internacional lo que está pasando en Nicaragua, con un testimonio muy fuerte. Vamos a seguir relevando este tema, sobre todo entendiendo este proceso que se ha dado y viendo también cuál va a ser el posicionamiento que se tome a nivel internacional. De hecho, Joe Biden ya se ha manifestado utilizando estas herramientas de sanciones que la verdad que no han dado resultados, pero bueno, la situación de Nicaragua es compleja. Ahora no te vayas, que en el próximo bloque tenemos una propuesta en medio ambiente y en cine para dejarte para este fin de semana. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional. Como te anticipamos, vamos a tener un bloque de medio ambiente que la verdad que es muy interesante en el sentido de que vamos a tratar de buscar dar un cierre a todo lo que ha dejado la COP26. Para esto estamos con un amigo de la casa, Juan Cruz Campaña, quien es presidente de la Fundación Cumplir, politólogo, analista y muy vinculado a lo que es análisis en materia de medio ambiente. Buen día, Juan Cruz, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por este contacto. Como hacía referencia recién, queríamos tener tu perspectiva en relación a qué terminó dejando en conclusión esta COP26 desde tu perspectiva. Mirá, hay muchos avances considerables, también hay algunas cosas que han faltado y como siempre esto había generado una expectativa, sobre todo en especialistas y en organizaciones ambientalistas, que desde ese lugar no se han cumplido cabalmente. Sin embargo, por lo menos yo personalmente tengo una posición más equilibrada. A mí me parece que sí han habido avances importantes. Hay, por ejemplo, un reconocimiento del problema de la comunidad internacional, que ya es explícito. Hay una revitalización del multilateralismo para trabajar estas cosas que nosotros venimos conversando, es el único camino posible. Hubo un acuerdo entre China y Estados Unidos que es inédito y ha sido una sorpresa, una grata sorpresa en esta cumbre, donde se han puesto de acuerdo para cooperar en la lucha contra el cambio climático e ir, digamos, avanzando en medidas concretas. Y nosotros veníamos diciendo cuando hablábamos que sin la cooperación entre Estados Unidos y China iba a ser muy difícil avanzar en la dirección correcta. Hoy ya tenemos este acuerdo, por lo menos, para ir en la dirección correcta. Después han habido algunos avances concretos, el acuerdo por frenar la deforestación, el acuerdo para reducir las emisiones de gas metano en un 30% de aquí a 2030 y el acuerdo para reducir la utilización del carbón. Estos tres acuerdos son un marco, un convenios generales para avanzar. ¿Son todo lo que necesita de acuerdo a la emergencia climática? No, la verdad no alcanzan. No alcanzan para llegar a la meta final, que es no superar el 1,5 grados de calentamiento global. Sin embargo, sin estos acuerdos, yo siempre miro también esta parte. ¿Qué hubiese pasado si no existieran estos acuerdos, si no existiera esta COP26 en este marco? Bueno, el problema sería mucho más grave y no tendría ni siquiera atisbos de solución. Así que hay que mirar el vaso medio lleno, por lo menos yo elijo mirarlo así, elijo pensar qué hubiera pasado si no se hiciera todo esto y la verdad que la situación sería aún mucho peor. Claro.
Y en base a esto que vos mencionas, también había una cuestión de crítica con respecto al punto que señalabas vos del carbón, de la reducción del carbón, que en un principio se había planteado la posibilidad directamente de plantear la eliminación del carbón en la próxima década, y esto, digamos, en parte por presión de India, de Irán, de China, al final terminó decretándose que se reduzca la cuestión del carbón, el uso y la producción del carbón, y no así la eliminación. ¿Vos lo ves también desde este punto como algo positivo que por lo menos se incorporó? Yo creo que lo más importante ha sido el reconocimiento explícito por primera vez de que el uso del carbón es la raíz principal del calentamiento global. Eso no estaba antes, eso claro. Es una novedad de esta cumbre. En segundo lugar, ya plantear la reducción gradual de la utilización es un avance. ¿Cuál es la diferencia, digamos? ¿Por qué decimos que es una cosa reducción y la otra eliminación? Yo entiendo que reducción significa ir haciendo una transición quizá de que las nuevas fuentes de energía sean energías más limpias, sin necesidad de eliminar la cantidad actual de carbón. Es decir, en una economía general, si de aquí en adelante las energías que se utilicen son energías limpias, va a ir reduciendo la proporción de la utilización del carbón en esa economía, sin necesidad de eliminarlo. Esa es la diferencia que creo yo interpreto en esta discusión. Entonces, ¿la eliminación hubiera sido mejor? Sí, por supuesto que hubiera sido mejor, pero ya la reducción es un avance importante, sin desconocer que también existen argumentos del otro lado de los países que plantean la reducción en vez de la eliminación. Por ejemplo, que necesitan, también hay gente que no posee luz eléctrica en muchos de estos países y en el resto del mundo, digamos. Y ellos también están interesados en otorgar esos insumos a su población primero y después ir avanzando en otras metas vinculadas al medio ambiente. Y también Sí, perdón. No, te quería preguntar, justo me había quedado, ¿qué desafíos ves vos hacia la COP del año que viene y en qué crees que se puede generar un eje para empezar a ver cosas reales, que por ahí es la crítica más concreta que se ha hecho? Sí, bueno, en primer lugar, un aspecto muy importante es el financiamiento, digamos. Estuvo en discusión en esta cumbre, pero que no se pensó en metas concretas y no se pensó además un sistema de fiscalización internacional. Me parece que esos son dos avances muy necesarios para el año que viene. Es decir, ¿qué instrumento vamos a usar cuando se lleguen a estos acuerdos para controlar el cumplimiento de estos acuerdos? Eso no existe, eso debería existir en la próxima. Lo otro que debería existir es el compromiso serio, planificado, con metas concretas de financiamiento de los países ricos que se han enriquecido contaminando el planeta en beneficio de los países menos desarrollados o en desarrollo, para que estos países puedan trabajar en la protección del medio ambiente y de los ecosistemas, como en el caso de la Argentina, que benefician al resto de la humanidad. Entonces, esos son dos puntos que me parecen fundamentales para el año que viene. Y quizá también ir en la dirección de lo que mencionábamos recién, de poner metas más firmes para la reducción o, en lo que faltó, eliminación del carbón en los sistemas energéticos. Bien, Juan Cruz, clarísimo como siempre, la verdad que muchísimas gracias por este momento para poder entender justamente lo que dejó, porque la COP ha sido larga, por ahí se empezaron a sacar conclusiones desde algunos medios, apenas empezó, y por ahí lo bueno es esto, esperar que termine el proceso y poder sacar este tipo de conclusión que la verdad que nos aclara muchísimo el panorama. Exactamente, como con el diario del lunes, una cosa así. Exactamente. Bueno, estuvimos en contacto con Juan Cruz Campaña, presidente de la Fundación Cumplir, justamente analizando lo que nos dejó esta COP26, así que la verdad que siempre un gusto. Siempre es un placer poder contactarlo y poder analizar junto a él, digamos, los aspectos por ahí más importantes en cuestión medioambiental y vinculado, ¿por qué no?, con la política, que en este caso estaban ligados de la mano. Los principales jefes de Estado reunidos para justamente encontrar solución al cambio
cambio climático, que ese era el objetivo de la COP26, y seguramente a Juan Cruz lo vamos a estar contactando a la brevedad para seguir analizando otros tópicos. Tal cual, pero ahora nos vamos con una propuesta cinematográfica muy interesante. Exactamente, excelente propuesta hemos traído para hoy, vinculado con lo que charlábamos un poco de la situación de Bolivia en cuanto a las protestas que paralizaron el país. En este caso es una película que no habla puntualmente del contexto actual, pero sí unas protestas que fueron fundamentales para la historia de Bolivia, que tiene que ver con la Guerra del Agua del año 2000. Bueno, esta película se llama También la lluvia, de Isiar Boyaín, que está protagonizada por Gael García Bernal, por Luis Tosar. Es una película que es una película dentro de una película, porque básicamente, si estamos viendo ya las imágenes en pantalla, esta película lo que plantea es cuando un grupo de distintos directores y productores extranjeros van a Bolivia a grabar una película sobre la colonización, sobre la llegada de Cristóbal Colón a América y el descubrimiento. La cuestión es que, bueno, se roda en Bolivia, en Cochabamba puntualmente, lugar en donde está ya lo que se denomina un hecho real, que es la Guerra del Agua, las protestas por parte de los campesinos y de los indígenas en contra de la privatización del agua que se dio en este año, fines de 1999, año 2000, que generaron una serie de protestas y terminó, digamos, con la eliminación de la privatización del agua, porque los había visto afectados completamente, porque esta empresa que adquiere el monopolio del agua, además inclusive se queda con el agua de lluvia, por eso también el título, También la lluvia, porque se deja el agua de la lluvia y los campesinos y los indígenas no pueden tener acceso a ella, encima con un costo elevadísimo. Pero la película, entonces, va esta película dentro de una película porque va contando, por un lado, así como una suerte de paralelismo, por eso también es tan interesante. Por un lado va contando cómo se dio este proceso de colonización por parte de Cristóbal Colón en el sentido de la represión, la violencia por la cual sometió Cristóbal Colón a los indígenas, y no solamente esto, sino la capacidad de quitarles todos sus recursos, principalmente el oro, y a la vez el paralelismo de cómo esta empresa multinacional le está quitando su principal recurso al pueblo boliviano, que es el agua. 500 años después. 500 años después, exactamente. Así que bueno, la cuestión es que es una película interesantísima. Entonces, También la lluvia está en YouTube, dura alrededor de 1 hora y media y es una excelente propuesta para entender un poco el contexto en el que ha vivido Bolivia a lo largo de estos años. No es tan lejano, el año 2000 la Guerra del Agua realmente es reciente, han pasado 21 años nada más. Tal cual. Además, algo interesante justamente como plantea Luz de este contrapunto de agarrar y decir, hace 500 años se dieron cosas similares a las que se están dando en el año 2000. Ver justamente qué es lo que uno ha aprendido y lo que no. Y ver con este trabajo que la verdad que es exquisito en el sentido de ver este paralelo, el cual tiene una sencillez muy interesante, pero una profundidad que no tiene desperdicio. Exactamente, así que se las recomendamos para aprovechar para verla este fin de semana, no muy larga, se los recuerdo. Entonces en YouTube, También la lluvia, es así como se llama. Excelente propuesta. Ahora, antes de irnos, por favor, contanos cuál es el outfit que para esta semana te han preparado. Divino el outfit que me ha dado el atelier Ellen Hansen para este programa. La verdad que excelente como siempre el atelier que me acompaña todos los sábados aquí en Enlace Internacional. Ahí podemos ver en la cámara las botas de cuero ecológico divinas, tipo texanas, me encantan, con el bordado, preciosas. Y el vestido verde, me encanta este color primaveral, me levanta, podemos llegar a decirlo así. Me encanta, verde, divino. Ahí estamos viendo los botones de nácar, es de lino 100% natural. Miren lo que es el collar, precioso también, que combina con todo el outfit. Precioso todo lo que tienen en el atelier. Vayan, sí. Bueno, recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja moda responsable y sustentable. Vayan a San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta propuesta que hacemos todas las semanas en Política Internacional con una perspectiva federal. Te agradecemos a vos que estás en Canal Sama de San Juan, Canal 13 de San Luis, Canal 3 de San Martín y acá en casa en Canal Acequia. Hasta la semana que viene. Chau, chau.